Ahí está, grabando. Ya. Entonces, primero vamos a hacer como un mini repaso, pero primero les voy a contar qué es lo que vamos a ver en esta ayudantía. Ya. La idea es que primero entendamos las operaciones lógicas y los circuitos combinacionales, como que suenan palabras así como grandes ahora, pero lo van a entender y lo van a poder ver más concreto. Vamos a ejercitar un poco el álgebra proposicional. No sé si como que alguien acá ya tomó matemáticas discretas. No sé si alguien quiere Sí. decir por el chat o como... Ah. Ya, vamos a aplicar un poco conceptos que se ven en matemáticas discretas. Ojo que no es necesario que lo hayan visto, ¿ya? Como probablemente les va a sonar más a alguien que ya lo vio, pero todas las cosas que yo busqué, les podemos mostrar una tablita después, que literal uno lo googlea y aparece. Y por último vamos a aplicar el uso de componentes y compuertas lógicas de las que vieron en clase, ¿ya? Entonces, a ver, partamos. Ya, como un mini repaso flash un poco, como la idea es que existe este señor Shannon que Ujú. hace como este paralelo entre la lógica booleana, que ahí voy a explicar más o menos qué es, y la operación de números binarios. Entonces al final dice como, ya, como que yo puedo interpretar la operación de números binarios como a través de la lógica de Boole o lógica booleana, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta lógica booleana? Como que van a ser variables que se llaman proposiciones, ¿ya? Que al final es como que uno dice como esto está pasando o esto no está pasando, como en conceptos como más generales, y conectivos lógicos, que es como cómo yo sumo, cómo yo como que hago intersecciones y cosas así entre estas variables. Entonces, ¿cómo hace esta como conexión? Es que las operaciones de números binarios, como que yo voy a tener variables que solamente pueden tomar dos valores, el 1 y el 0. Entonces, y yo voy a poder sumar, restar o como componer distintas cosas con estos dos valores que me van a dar como resultado, ¿ya? Y acá aparecen lo que son las tablas de verdad. Acá por eso decía que probablemente los que estuvieron en matemáticas discretas les va a sonar esto, uno ve mucho las tablas de verdad, pero ¿en qué consisten las tablas de verdad? Yo tengo una variable A, otra variable B, y acá estamos hablando como verdadero y falso. Entonces, si es que tenemos como las operaciones AND, OR y NOT, y acá explicamos el como comportamiento de la operación. O sea, si es que A es falso y B es falso, A y B los dos son falsos, ¿ya? Si es que A es falso y B es verdadero, o al revés, A es verdadero y B es falso, A y B también sigue siendo falso, porque para que el y o el and sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos, ¿ya? Así es como funciona un poco como las tablas de verdad. Igual los voy a ver después en detalle como para las que se ven para el curso, ¿ya? Pero supongo que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hasta ahora todo ok. Ya, voy a asumir que sí. Ya. Entonces, esta es la tablita que siento que como que no se ve mucho, pero esta es la tablita que yo les digo que se llama de equivalencias lógicas, que literal yo busqué en Google equivalencias lógicas y aparece, creo que es como la primera o segunda imagen de Google, ¿ya? La idea no es que se las aprendan de memoria, como que uno ejercitando, como que se le ocurren estos como trucos, por así decirlo, pero al final son mucho como las propiedades que uno ve, no sé si se acuerdan como en el colegio, como de la conmutativa, asociativa, distributiva, que como que uno las ve en materia y dice como, ¿esto cuándo lo voy a aplicar? Pero después como que solamente haciendo ejercicio se va dando cuenta como, ah, pero esto lo puedo dar vuelta o puedo hacer la distributiva, que es como la del paréntesis, que multiplico, por ejemplo, por esto y por lo de acá. Todas esas cosas como que se las van a ir dando cuentas después, pero la idea es que tengan súper claros que existen estas equivalencias porque van a ser como trucos para simplificar expresiones, como para que lo puedan dibujar más fácil y hacer la tabla de verdad más fácil, ¿ya? No quiero entrar en detalle de esto, como que lo puse nomás para que lo tengan presente, pero eso, como que se están viendo como temas de lógica digital, puede ser súper importante que las tengan a mano para revisarlo, ¿ya? Eh, a ver, ya. Empecemos como con una de las principales que se ve. El AND
¿qué es lo que hace? Ya, primero acá tenemos la tabla de verdad, y que como les dije antes, ahora vamos a asumir que los valores solamente pueden ser 0 y 1, y entonces tenemos dos variables, que en este caso es A y B, y existen, como son dos variables, tengo 2 elevado a 2, que es 4 combinaciones. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 2 elevado a 2? Porque tengo dos variables, ese 2 de ahí viene de ahí, y ese de acá vienen las posibles combinaciones. O sea, las posibles como, a ver, no sé cómo explicarlo, como los posibles valores que puede tomar cada variable, ¿ya? Que en este caso es 0 y 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Como que, dadas las combinaciones, sabemos que si es solamente el AND va a ser 1, si es que tanto A y B son 1, ¿ya? Y esto se traspasa como a la compuerta lógica, que es como cuando lo llevamos ya de concepto a una aplicación física, que yo creo que en clases lo vieron, como con los relés y todo eso, los transistores, ¿lo vieron o no? Sí, 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 lo vemos. Ya. Entonces como que se ve esta como que el AND se representa en un circuito de esta manera, ¿ya? Como de esta forma así, que entran tiene dos entradas y sale como una y solamente va a salir uno si es que ambos dos son uno, ¿ya? Eso es como lo básico del AND. Después está el OR, que el OR, la diferencia que tiene es que es más amplio, por así decirlo. También tenemos las 4 opciones, porque también siguen siendo dos variables elevadas a dos posibilidades para cada variable. Entonces tenemos como 4 combinaciones posibles. Y acá, ¿qué va a pasar? Como que el OR agarra el valor, o sea, el OR vale 1 si es que cualquiera de las variables vale 1. O sea, por eso tenemos que hay 3 posibilidades. Si los dos son 1, si A es 1 o si B es 1. Y si A y tanto B son 0, el OR va a ser 0. ¿Ya? La siguiente es la compuerta NOT, que al final lo único que hace es como la negación. ¿Ya? Entonces, vamos a tener solamente dos combinaciones. ¿Por qué? Porque tenemos, ya, es que me había equivocado antes, lo de abajo es las posibilidades de la variable y estas son como cuántas variables son, ¿ya? Entonces esto va a ser 2 elevado a 1, porque solamente tengo la opción de A y tengo tanto 0 como 1, y entonces tengo dos posibilidades. Ya, entonces si es que A vale 0, la negación va a ser 1, y si A vale 1, la negación va a ser 0, y esto se representa en un circuito de esta forma así, ¿ya? Entonces, esas son como las tres más básicas, y también ocupamos mucho el XOR, que al final esto es un como exclusive OR, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es que, si se dan cuenta, como que en el OR yo tenía el caso en que si es que A vale 1 y B vale 0, OR vale 1. Si A vale 0, B vale 1, OR vale 1. Y si A vale 1 y B vale 1, el OR también vale 1. Acá vamos a eliminar esta posibilidad. Entonces, si es que los dos son iguales, el, el XOR va a ser 0, también con el 0. Si es que los dos son 0, también vale 0. Solamente vale 1 cuando una de las variables toma el valor 1, ¿ya? Y como que esto es como cuando yo lo paso como a lógica proposicional, como una, como que suena más complicado, pero al final esto es un OR y esto así es un AND, ¿ya? Y esto así como se representa como en un circuito, ya que después lo vamos a ver como en un ejercicio. Hasta ahora, preguntas. Igual acá les dejé como resumido como cómo se pone, ¿ya? Como después cuando les pida hacer circuitos, como que tienen que saberse muy bien estas 4 compuertas, porque al final después uno puede como combinarlas de distintas formas para formar distintos comportamientos. Esa es como la idea a la que quiero llegar, ¿ya? Se nos estamos como estudiando, por así decirlo, como las piezas de Lego para yo poder armar cualquier cosa que se me ocurra, ¿ya? Ya, lo vamos a dejar hasta acá el Yo repaso y tengo vamos a hacer los una primeros. consulta. Dime.
En el XOR, pero de más de una entrada, la salida es uno si es que solamente una de las entradas es uno, ¿cierto? Em, sí, como que, o sea, ¿te refieres como que si yo tuviera acá más entradas? Sí, exacto. Ya, de lo que yo tengo entendido, como es que yo en general siempre lo he visto de a dos, ¿ya? Como que uno lo hace como une de a dos primero y después la salida de ese con otro, ¿cachai? Como en cadena, por así decirlo. Pero me haría sentido también pensar, Connie, corrígeme si estoy mal, pero de que sería uno, si es que uno de esos, es que igual, ¿cómo pasa si es que tenéis dos que son positivos? No, no podría pasar en ese caso. Porque si yo tengo que, por ejemplo, si yo tengo A, B y C, y tanto A y B son 1 y C vale 0, como que técnicamente no tengo un exclusive OR, porque tengo tanto A como B 1. Entonces, en verdad, la idea de esto uno está pensado es como que si yo tengo como dos caminos, yo solamente me puedo ir por ese camino o ese camino de acá, no puedo tomar los dos. Entonces, si es que uno lo generalizara a 3, yo no puedo tomar ese camino y ese camino. Como que la idea es que sea o tomo este de acá o tomo este de acá. No sé si se entiende la respuesta. Como Sí, que sí, sí, siento lo que en ese entiendo. caso, si es que yo combinara varios, tendría que ser solamente una de las variables uno. ¿Cachai? Como que son ese tipo como de alternativas que tú solamente puedes elegir una opción, no más de una. ¿Ya? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, ahora como con eso en mente, una cosa muy importante, le subí el enunciado, ¿ya? Como el, ¿cómo se llama esto? Le subí el enunciado al GitHub, porque la idea es que yo acá lo voy a ir haciendo en una hoja en blanco, porque como se dan cuenta, los enunciados igual son largos, entonces me van a ocupar como muchas de las hojas, como, o sea, parte de la hoja, si es que les copiaba el enunciado. Em, Ya, entonces, veamos el primer ejercicio. Eh, lo voy a ir leyendo y por favor interrúmpame si tienen preguntas, ya que como son de mucho texto, de repente surgen dudas como de aclaración de enunciado, que es súper importante. Ya, un laboratorio está haciendo una investigación en hámsters a los cuales se les pusieron electrodos para determinar cuándo tienen hambre y o sueño. Además, el laboratorio cuenta con una bodega que puede o no tener comida. Al hámster se le dará comida en su plato o poner una cama para que duerma, de acuerdo a las siguientes condiciones. Ya, 1. Si tiene hambre y queda comida en la bodega, entonces se le rellena su plato de comida. 2. Si tiene hambre pero no queda comida en la bodega, se le coloca su cama. Esto debería ser su cama. Tenga o no sueño. 3. Si tiene hambre y sueño y además queda comida en la bodega, solo se le rellena su plato. 4. Si solo tiene sueño, se le coloca su cama. 5. Si no tiene hambre ni sueño, el hámster es feliz y no necesita nada. Ya. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Crear la tabla de verdad que siga las condiciones planteadas. Y necesitamos, estas nos dicen que son las variables. H para hambre, S para sueño, Q para queda comida, P para rellenar plato y V para colocar cama. ¿Ya? Una cosa que no sale en el enunciado, porque es importante aclarar, es que las salidas, que en este caso es P, que es rellenar plato, y V, que es colocar cama, cumplen con el XOR. ¿En qué sentido? En que o me rellenan el plato o me colocan la cama. Como que no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, hagamos esa primera parte, o sea, hagamos el primer punto que es la tabla de verdad. Ya. ¿Cómo uno va? Ahí sí. Ya. ¿Cómo uno va haciendo esto? La idea es que vamos pensando en las condiciones que salen, ¿ya? Entonces yo primero creo como mi tabla que va a tener H, S, Q, P y B, como de variables. Y a ver, primero como
pensemos cuántas combinaciones, las combinaciones posibles se ven según las variables de entrada, que son estas tres, ¿ya? Entonces, dado que yo tengo dos posibilidades para cada variable y tengo tres variables, voy a tener 8 combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, lo que primero yo hago particularmente es rellenar las posibles combinaciones y de ahí yo veo como para cada, para cada situación en particular o para como cada fila en específico, como cuánto es el valor de P y cuánto es el valor de B. Entonces, veamos, como 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ya? A ver, me decían en primer lugar, como que yo los tengo escritos y voy leyendo del enunciado como las cosas que me están diciendo y ahí relleno como en la fila que corresponda, ¿ya? Entonces, como que de acá vemos que en el primer lugar dice, si tiene hambre y queda comida en la bodega, o sea, esto es H vale 1 y queda comida en la bodega, o sea, Q creo que es la comida, ¿o no? Sí. Q vale 1, entonces se le rellena su plato de comida. Entonces, P vale 1, ¿ya? Vayamos entonces a la tabla. Si es que H vale 1, pueden ser estos 4 casos de acá, y lo otro que me decían es que queda comida, o sea, Q vale 1. Tenemos el caso que es este de acá y este de acá, ¿cierto? En ese caso dice que P, o sea, que se rellena el plato de comida, vale 1. Ya, ¿qué pasa con el sueño? No dicen nada del sueño, si se dan cuenta. Pero, a ver, dado que no dicen nada del sueño, como que podemos asumir que es independiente del sueño, porque en verdad, si ven las condiciones, en ninguna me dice como si tiene hambre pero no sueño, si tiene hambre y sueño, si solo tiene Este no, sueño. ¿no? Disculpa, Dime, el 3 dice como que las tres cosas juntas. ya, si tiene hambre y sueño y además queda comida. Ah, claro, toda la razón. Sueño y Acá además tengo come. H igual 1, S igual 1 y Q igual 1. Ya, claro, entonces como que acá podemos asumir que este L es igual a 0. Igual acá si se dan cuenta, esto es lo mismo, entonces igual debe dar P igual a 1. Toda la razón. Entonces en este caso ya descubrimos estas dos, como que sabemos que acá P vale 1 y P vale 1. Y como sabemos que P y B cumplen que o se cumple la una o se cumple la otra, podemos saber que esto es 0. ¿Ya? Ahora volvemos. Tenemos que esta está lista y la número 3 está lista. Ya. Ahora dice, si tiene hambre, o sea, acá, hambre, pero hambre igual 1, pero no queda comida, o sea, Q igual 0, se le coloca su cama, tenga o no sueño. Acá me dijeron, tenga o no sueño, o sea, me pasa que para H igual 1, Q igual 0, y S puede ser tanto 0,1, en esos dos casos va a ser que la cama sea igual a 1. ¿Sí? Entonces ahora es H1, Q0, H1, H1, Q0, Q0. Para estos dos casos, yo voy a poner la cama y no le voy a dar de comida, ¿ya? Entonces, ese también está listo. Ahora dice, si solo tiene sueño, se le coloca su cama. Ya, este es un poco como dudoso en el sentido que uno dice, ya, pero ¿qué pasa con el otro? Acá me dicen, si ese vale 1, se refiere como a las condiciones del hámster, ¿ya? Como de que en verdad el hambre vale 0, pero no me dicen nada del tema de la comida o no, ¿ya? Pero es que si solo tiene sueño, me depende como de que si hay comida o no en la bodega, no tanto, como que es independiente. Entonces, Q puede tomar tanto 0,1 y en ese caso B va a valer 1. Entonces tenemos que ahora H vale 0 y S vale 1. H vale 0
y ese vale 1. O sea, estos dos, y dijimos que es independiente para el caso de la comida, y acá le damos la cama. Y no le damos comida porque son independientes. Y ahora me quedan dos. Dice, ya, si no tiene hambre ni sueño, el hámster es feliz y no necesita nada. O sea, me están diciendo que si h vale 0 y s vale 0, y independiente del valor de Q, ¿ya? Porque como que solamente depende de cómo está el hámster, B vale 0 y P vale 0. Entonces en estos dos, relleno con puro 0. Preguntas. Acabamos de rellenar la tabla de verdad. ¿Preguntas? ¿No? Asumo que no. Ya, esto era la parte 1, como que al final, si se dan cuenta, estas son las salidas de como esta situación, y acá vamos a tener como las entradas, ¿ya? Entonces, para cada combinación en particular pasa como que te dan una o la otra salida, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pedían como número 2? Ya hicimos la parte 1, check. A partir de la tabla, crea la fórmula lógica para cada salida. Ya. ¿Qué significa la fórmula lógica? La fórmula lógica es que yo miro mi tabla, voy a cambiar el color para que se entienda. Yo miro mi tabla y, por ejemplo, digo, ya voy a partir con P. Entonces, para la comida, ¿ya? P va a ser equivalente a, tengo que ver en aquellas filas donde P vale 1, ¿ya? Tenemos dos filas donde P vale 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a rellenar? Voy a decir, donde hay un 1 en la variable de entrada, pongo la variable. Por ejemplo, H, donde hay un 0, nego la variable. ¿Ya? ¿En qué sentido? H y no S y Q. Eso es una de las como condiciones que me da P igual a 1. Y a eso se lo agrego a un OR. Acuérdense que esto es OR y esto es un AND. ¿Ya? Al otro caso en que eso me da 1. Y eso es H, I, S, I, Q. Como que así se plantea un poco. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Como alguien no entiende por qué llegué a eso, ¿no? Ya. Entonces, como que la idea de esto es que como que igual al final está como, no está simplificado. Es como lo mismo cuando uno quiere como factorizar, así dice como, quiero llegar como a como la expresión más simple. Entonces existe un axioma de lógica proposicional, ¿ya? Axioma. Disculpa. Dime. Ahí igual podríamos dejar H, I, Q. Ya, sí, a eso voy. Como que a eso vamos a terminar llegando, ¿ya? El axioma que dice, si yo tengo A y tengo no B, o tengo A y B, eso me va a equivaler a A. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que, por ejemplo, A y no B, o A y B, como que si se dan cuenta estoy diciendo que no me importa B, como que B, si vale 0 o si vale 1, no me importa. Entonces, si es que ahora decimos como, ya, sea A igual a H y Q, ¿ya? P nos va a terminar quedando A y no S, o A y S, que como vimos en el axioma, eso es lo mismo que A, que es lo mismo que H y Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Al final, somos independientes del valor que pueda tomar la variable del sueño, porque tenemos dos casos donde le voy a dar la comida. Si es que tiene hambre, queda comida y no tiene sueño, o si tiene hambre, queda comida y tiene sueño. Entonces como que lo podemos sacar de la expresión. ¿Ya? ¿Preguntas?
asumo que no. Ya, entonces esto lo voy a anotar acá como para que quede puesto que esto es H, I, Q, ¿ya? Voy a borrarles acá para poder seguir con el B, ¿ya? Cada salida se hace por separado, ¿ya? Como que la idea es que como que uno vea las condiciones precisas para que cada salida me dé 1, ¿ya? Entonces para B hacemos la misma idea. Nos paramos en aquellos puntos donde B vale 1, ¿ya? Y, ya acá hay otro más. Y eso lo vamos a unir con puros OR. Y dentro de esa fila, uno las variables con puros AND. Entonces tenemos que el primer caso es no H y S y no Q. O no H y S y Q. O H y no S y no Q. O H y S y no Q. Ya. ¿Cuál es como vamos a hacer como la misma trampita que la vez pasada? Entonces la idea es que, si nos damos cuenta, yo acá tengo, miren, a ver, tengo no H, tengo no H, tengo S, tengo no H, tengo S, y tengo no Q y Q, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo puedo eliminar este no Q y este Q, porque los dos casos se repiten no H y S, ¿ya? Entonces B me va a quedar en ese caso no H y S, ¿ya? Y en este otro caso de acá, yo tengo no Q, H y H, y tengo no S y S. Entonces puedo eliminar este S y este no S, y lo agrego a la otra con un OR, y me va a quedar H y no Q. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces eso es la parte 2 del ejercicio, porque ya tengo mi fórmula para B y tengo mi fórmula para P, ¿ya? Entonces, voy a borrar. Sí, ya. Y ahora, ¿qué es lo que me piden en el tercer lugar? Me dicen, a partir de la fórmula, cree el circuito combinacional. Al final ahora tenemos que empezar a ocupar las compuertas, ¿ya? Lo voy a escribir de nuevo como lo que habíamos llegado para aquellos que como que lo están procesando todavía. Esto es H y Q, y tenemos que B nos había quedado H y no Q, o no H y S. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, ya que tengo eso, como que voy a tener que generar mi diagrama. Entonces lo que hago es como una gran caja, y tengo que identificar mis salidas, que van a ser P y D, y mis entradas, que van a ser H, Q y S. Ya, veamos P primero, que es la más fácil. Dice que P es H y Q. Entonces, de cierta forma, como que yo puedo poner acá un AND que llegue a P, donde las entradas son H y Q, ¿ya? Y ahora en el otro caso, yo tengo que B tiene dos casos, entonces yo voy a partir poniendo un OR, sí, no está muy lindo, pero a ver. Como que si lo pongo acá a lo mejor me queda mejor. Ya, entonces tengo este OR acá, ¿y qué viene del OR? Como que este OR ya lo tenemos listo, entonces dice que viene de un H y no Q, o sea, tenemos dos AND que salen de acá. Este AND de acá y este AND de acá. Ya. Estos AND van a parar a este OR. ¿Y qué entra a estos AND?
en uno entra un H, ¿sí? Y en el otro entra, o sea, en ese mismo la otra entrada es un no Q, entonces sale de Q y acá pongo un not antes de entrar. Y ahora, para el otro, saco de este mismo como H de acá, mira, a ver, como que me quiero como... Ya, ahí. La idea es que saco de este H de acá, que me llega este otro que es un not H, y sale un S que entra este. Entonces el diagrama, en verdad, es este así, ¿ya? Como que queda súper feo, queda mucho más bonito cuando uno lo hace como por computador y todo, pero la idea es eso, que yo voy transformando de donde hay AND a una compuerta lógica AND, donde hay OR, compuerta lógica OR, y los voy juntando según las entradas que tengan, y voy saliendo a las salidas que tengan. Preguntas. ¿O alguien necesita que lo repite? ¿Lo repito de nuevo? ¿No? Ya. Ahora, como que lo que quiero hacer es mostrarles, porque ya, este era el ejercicio número 1, y como en el ejercicio 2, uno parte haciendo el mismo, o sea, como que son dos partes, ¿ya? La parte 1, uno hace la misma idea, acá te dan la fórmula proposicional y te dicen, escribe la tabla de verdad tal como lo hicimos, que al final como que la idea es ir viendo como en los distintos casos qué pasa si A vale 0, B vale 0, etc. Y después como que reescribirla como puros, como lo que estábamos haciendo antes, como puros paréntesis donde acá hayan ANDs y estén unidos por puros OR. ¿Ya? Como es súper parecido, prefiero seguir con el resto y después volver a ese ejercicio si tenemos más tiempo, ¿ya? Porque igual es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿les parece? Disculpa, Dime, disculpa. dime, En ese Julián, ejercicio, ¿cuál? ¿cuál es el operador con más prioridad, el OR o el AND? El AND. Este Ya, tiene como más prioridad que el de acá, ¿ya? ya, bacán. Igual en Eso era todo todo. caso, Gracias. después yo les voy a subir el enunciado con solución para que lo vean, si es que no lo alcanzamos a hacer, pero la gran idea de esto, como para que lo entiendan, es que uno como que primero simplifique para que sea más directo llegar y aplicar, y de ahí uno como que calcula la tabla de verdad. Como que en verdad ustedes se podrían aprobar los distintos valores y les va a dar la tabla de verdad, pero se van a demorar mucho más que si uno simplifica como ocupando los axiomas o las distintas como igualdades como proposicionales, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en el ejercicio 2, que también tiene que ver un poco como con más materia que van a ver. Sí, vuelvo al tiro. Ese de ahí, ¿o no? Ya. ¿Le sacaste la foto? Ya, bueno. Igual después cuando le suban la solución está más bonito puesto como por computadores, así. Ya. Este ejercicio es un poco parecido, hay que sacar una tabla de verdad, pero la idea es que, si se dan cuenta, como que es de materia como un poco más avanzada en el sentido como de que habla de los componentes, como que qué pasa cuando uno suma y uno resta con números binarios, ¿ya? Entonces leámoslo. Si dos números enteros con signo A y B son sumados o restados mediante un adder o un subtractor, que es lo que ustedes han visto en clase, de n bits es posible que el resultado sea incorrecto. Es decir, que por ejemplo la suma de dos números positivos puede ser un número negativo y la suma de dos números negativos puede dar un número positivo, ¿ya? Y estos errores se les conoce como overflow. Para detectar automáticamente estas situaciones se define una variable binaria, overflow, que toma el valor 1 cuando ocurre el error y 0 cuando no ocurre. Esta variable depende de otras 4 variables. A, n-1, que es el bit más significativo de A, b, n-1, el bit más significativo de B,
S de n-1 el bit más significativo del resultado de la operación, y op, que es la operación que puede ser tanto suma como, puede ser suma o resta, ¿ya? Entonces lo que nos piden es escribir la tabla de verdad, para la variable overflow. Entonces esta va a ser nuestra variable de salida, en base a los valores de las otras 4 variables. O sea, vamos a tener 4 variables de entrada, que va a ser A de n-1, B n-1, S n-1 y op. Ya. ¿Alguien está perdido a lo que se refiere el ejercicio? Como que hay algo que no entendieron como del enunciado. ¿Qué es el bit más significativo? Ya, eso. Si yo tengo como, por ejemplo, una secuencia de bits que me representa un número, o sea, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, el número K, ¿ya? Lo voy a hacer en general. Entonces yo voy a tener que K está escrito con n bits. ¿Cómo yo lo voy a escribir? K, n-1, K, n-2, K, n-3, y parte con K0, K1, K2, etc. ¿Ya? La idea de esto es como que si se lo imaginan como, por ejemplo, el número 5 en binario, ¿ya? Se escribe 1, 0, 1, ¿ya? O sea, acá yo tengo 3 bits. Y esto entonces como que acá representaría que este es mi K0, mi K1, mi K2. Pero yo tengo 3 bits. Entonces por eso está el n-1, ¿ya? ¿Y por qué se habla de más significativo o menos significativo? No sé si en clases vieron lo que era el endianness, pero la idea es que como que nosotros ahora estamos viendo que el 0 parte de acá, como que parte lo más a la derecha, y no parte de acá. Como que no es que yo diga 0, 1, 2, 3, sino que estoy diciendo 0, 1, 2, 3. Entonces el más significativo es este de acá, y el menos significativo es este de acá. ¿Se entendió eso? Bueno, asumo que sí. Entonces ya, veamos. Como que procesemos un poco como lo que dice el enunciado, ¿ya? Porque es como medio complicado, sobre todo porque siento que como que todavía no han podido como procesar bien lo que significa como el tema del overflow, ¿ya? Les quiero como dar un ejemplo como en qué casos esta variable overflow va a ser como... No, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? Ya sé. Ya. Tenemos 4 variables de entrada. 4 variables de entrada. Estas dijimos que eran A, n-1, que va a ser el dígito de más a la izquierda de como el operando A, B, n-1, que también va a ser el dígito de más a la izquierda del operando B, S, n-1, que va a ser como el dígito más a la izquierda del resultado, y op, que op va a ser 1 si es que estoy restando, y 0 si estoy sumando. ¿Ya? Y lo que queremos con esta variable overflow es que me diga como, ¿qué pasa? O sea, como los casos donde hay error. Es decir, donde si yo sumo números positivos y me da un número negativo, o tengo números negativos que los estoy sumando y me da un número positivo, ya. Eso en ese sentido como que no puede pasar, ¿cierto? Entonces eso es lo que viene a como controlar esta variable overflow, ¿ya? Entonces, primero lo que voy a hacer, voy a escribir exactamente como lo tenía hecho ahora, mis ¿Una variables duda? de entrada. Sí, dime. No cacho por qué se podría dar el overflow. ¿Como por qué podría pasar? Sí, Ya, podría pasar no sé porque... si... Vale. Sí, no, tranqui. A lo mejor voy a ir viendo como los casos posibles primero y después los pasamos a la tabla, para que les queden como más claro. Ojo que lo que dice como... no, lo que están diciendo en el chat, como de que 10 más 10 me da 0, 0, eso se conoce como overflow porque como que se te acaban los bits, pero en el tema que van a ver un poco más adelante, que son el tema de las flags, que esto es como que al final es como cuando yo tengo un error,
eso me lo va a detectar el carry, ¿ya? O sea, si yo estoy sumando números y como que me paso de los números de bits, acá como que me paso de mi cantidad de bits. Como por ejemplo el caso de 10 más 10 en 2 bits, que me va a dar como un 1, 0, 0. Pero yo estoy trabajando con 2 bits, entonces acá yo tengo un carry, ¿ya? Overflow, como que lo que les quiero mostrar es como, por ejemplo, imagínense el caso cuando yo estoy sumando, en los casos en que me pasa es, si yo, por ejemplo, sumo el número 127 más 4, el resultado que da, y por eso de tener un overflow, es menos 125. ¿Y por qué va a pasar esto? No quiero entrar mucho en detalle en eso, pero porque acuérdense que como yo estoy ocupando complemento de 2, el número de más a la izquierda, ¿ya? Si yo tengo como mis numeritos acá, como mi, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como mi kn-2 hasta k0, y este es mi, no, hagámoslo A. A ver, este es mi a n-1, este es mi b n-1, este es mi bn-2, como que este es el resto de la secuencia de números, ¿ya? Si es que yo estoy sumando un número que parte con un 1, que por ejemplo es negativo, y yo estoy sumando uno que acá es positivo, hay en casos que me puede dar que, no, es que no, esto no va a pasar. A ver, voy. Ya, esto. En este caso que estamos viendo acá, si se dan cuenta, el número de más a la izquierda, cuando yo construyo el 127, me tiene que dar 0 porque es un número positivo. Y acá lo mismo, me tiene que dar 0 el 4 porque es un número positivo. Pero hay casos en los que va a pasar que si yo sumo esto, el número resultante, el Sn-1, me va a terminar dando un 1, que probablemente es porque yo sumo cosas acá y voy a tener un carry que llega a este número de acá. Y el tema es que el resultado, como que si uno lo ve y dice como, ¿cómo va a partir con 1? Si yo estoy sumando dos números positivos, debería seguir con 0, no con 1, porque si no me representa un número negativo. No sé si se entiende, que era un más confundido. ¿Se entendió, Gonzalo? No sé si se entendió como por qué podría pasar. O sea, yo sí entendí, pero no entendí, o sea, había dicho que no era lo del carry, porque ese era otro No, tipo de error, no es pero lo del carry. No, porque ojo que al final se genera producto, se puede generar producto del carry, ¿ya? Pero no es el tema de que yo como, por ejemplo, sumo acá y me da 0 y me paso, porque al final este es mi número de más a la izquierda, como que no me quedan más bits, ¿cierto? claro, Como que por producto del carry, como que te resulta un número que se contradice con lo que tú conoces del bit de 0 y bit de 1, como de que 0 es positivo y 1 es negativo. No sé si se entiende. sí, ¿Sí? ya, Entonces como que me puede pasar que voy a sumar números positivos y voy a terminar con un número negativo, o voy a sumar, o sea, voy a sumar números negativos y voy a terminar con un número positivo, de cómo representamos o cómo leemos esa secuencia de números, por el tema de estas cosas de entrada, de que como que el bit de más a la izquierda me representa el signo. Entonces, estos tres, la combinación de estos tres, y si estoy sumando o restando, va a determinar que van a haber cosas que no me van a calzar. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una pregunta o como que sigue confundido? Para explicarlo de nuevo, como por qué estamos haciendo esto. Ya. Entonces, como que la idea de esto es que vayamos viendo los casos posibles en los que yo podría tener carry. ¿Ya? Entonces veamos, primero para el caso de la suma. Si ustedes piensan, pero piénsalo como en números decimales, ¿ya? Como que si yo tengo una suma, ¿ya? Como que en verdad la idea es que si yo tengo dos números, el primer caso es que si yo tengo que A y B tienen distinto signo, ¿ya? Nunca va a poder haber carry. O sea, perdón, overflow.
Porque si lo piensan como que las únicas situaciones donde las que hay overflow son como, yo estoy sumando 2 positivos y me da 1 negativo. Porque yo estoy sumando 2 negativos y me da 1 positivo. O estoy onda, a 1 negativo le resto 1 positivo y me da 1 positivo. Como que de alguna manera, si tengo que A y B, los dos tienen distintos signos, no va a poder existir este como problema con los signos, porque al final no van a haber como que uno tira para un lado y el otro para el otro. Entonces como que no se genera esta situación de que tiene que pasar que sea positivo. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Como que no hay tanta restricción en ese caso. En el caso en que A y B son positivos, ¿ya? ¿Qué pasa eso? O sea, A de n-1 es igual a 0 y B de n-1 es igual a 0. Si yo sumo 2 números positivos, la restricción que tiene que pasar es que me dé positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que S de n-1 me da negativo? Acá hay overflow. ¿Se entiende? Acuérdense que el overflow toma 0 si no hay error, 1 si hay error, ¿ya? Entonces, como que en ese caso, se hace lo mismo para el otro caso. A ver, ¿qué pasa si yo tengo tanto A, B como números negativos? Eso significa que A de n-1 vale 1, B de n-1 vale 1. Si yo estoy sumando 2 números negativos, me tiene que dar negativo. Entonces, el overflow va a pasar cuando este S de n-1 me dé 0. ¿Sí? Porque como que no puede pasar que si yo estoy sumando 2 números negativos, ¿de a dónde llegué a uno positivo? ¿Ya? Como que ahí claramente hay un error. ¿Alguien tiene alguna pregunta de alguna condición de la suma? ¿No? Voy a agregar una página. Ya. Yo tengo una duda, no entendí por qué cuando tienen distintos signos nunca puede haber un overflow. ¿Es porque Ya. como que se anulan o no? ¿O nada que ver? No, como que en verdad la idea de pensar por detrás es que más fácil de que por qué no tienen overflow es como pensando en qué casos sí hay overflow, ¿ya? Como dijimos que en estos casos de acá es como cuando existe un error, ¿ya? Y si A y B tienen distintos signos, significa que, por ejemplo, yo voy a estar un negativo más un positivo, o un positivo más un negativo. Si te das cuenta pensándolo como en el tema de A de n-1, esto te va a quedar como 1 más 0 o 0 más 1, ¿cierto? Y eso te va a dar siempre 1. Y como que al final, dependiendo si viene un carry o no, a lo que voy es como que acá no hay una restricción de que si yo estoy sumando un positivo con un negativo, me tenga que dar positivo o me tenga que dar negativo. No sé si se entiende, en verdad. Ah, ya sí, con lo último te entendí. Gracias. Como de que acá, efectivamente, si es que me da negativo, hay un error. Acá si me da positivo, hay un error. Acá me puede dar positivo y está todo ok, o me da negativo y está todo ok también. ¿Ya? Gracias. De nada. Ya. Vale. Entonces, dime, Diego. Una consulta. ¿Sí? Cuando hablas como del signo sí, del signo de A, B y S, es cuando ¿Sí? veíamos en la rueda, cuando un número empezaba con un 1 o un 0, como mitad y Sí. mitad. Por eso me refiero que el A de n a la menos 1, que es el número que tú veis como más a la izquierda, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo el número así, ¿ya? Este número de acá es 1, entonces yo tengo que leer este número como si fuera negativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces es como Ya, en cambio, si cuando... yo tuviera esto así, este número de acá es 0, entonces yo tendría que leer este número de acá como si es mayor a 0. Ya, entonces cuando en complemento a 2 termino como en un lugar de la rueda que no debería, estoy mal, ¿no es cierto? Como en una ¿A, mitad... a qué te refieres como en un lugar de la rueda que no deberías?
Porque si sumo, puedo sumar dos números que estén en la mitad positiva y que me terminen en la negativa porque suma más de la mitad de los bits, ¿no? ¿No? ¿Es como eso? Ya, sí entiendo. Claro, como que si yo estoy sumando dos números positivos, ¿ya? Te generaría un overflow si termináis en el lado negativo, porque en verdad como que no te hace sentido algebraicamente, ¿cachai? A eso Ya, es lo que estamos viendo. Porque lo que dice, por ejemplo, Julián en el chat, que dice, onda, este mismo ejemplo, si yo lo sumo, ¿ya? Aquí no hay un overflow, hay un carry. O sea, el que dice como del chat que es 0, 1, 1, 1, 1, 1. Si yo sumo esto, me da 0, me da 1. 1 más 1 me da... sí, o sea, 1 más 1 me da 0, pero con ese 1 me da un 1. Y acá tengo acá 1 más 1, 0. Y tengo como un carry. Entonces, en verdad yo tengo un carry. No sé si se entiende, pero no tengo un overflow, porque este número es positivo, este número es negativo, nada me dice que si yo no lo sumo, me puede dar un número positivo. ¿La diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia entre tener un carry y entre tener un overflow? A ver, el caso de 0, 1, 1. Ahí lo puse, según yo, ahí 0, terminé como con un 1, 0. entonces parece como un número negativo, ¿no? Claro, en ese caso, ahí yo tengo como, si se dan cuenta, como que yo sé que este número es positivo, ¿cierto? Yo sé que este número es positivo, y yo lo estoy sumando y estoy obteniendo un número que es negativo. Entonces, como que, digo como, ¿cómo voy a estar obteniendo un número negativo de sumar dos positivos? Este caso es un overflow. Este caso de acá es un carry. ¿Se entiende? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? De nada. Ya, entonces veamos en el caso como de la... Jerry, ¿se entendió? Ahí sí, como... Ya, bacán. En el caso al final de la resta, ¿qué pasa cuando yo estoy restando números? ¿Ya? Yo tengo que para la resta, haciendo el símil como a la suma, si es que A y B tienen el mismo signo, no hay ningún problema, no hay overflow. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un número que, no sé, pensémoslo como en decimal, ya que es mucho más fácil, pero menos 5, menos 5, o sea, menos 6, este número es negativo, este número es negativo, esto se transforma en un menos 5 más 6, ¿ya? Y como dijimos antes, si yo sumo números que tienen distintos signos, no hay problema, ¿ya? Lo mismo con un 5 menos 6, por ejemplo, esto se transforma en un 5 más menos 6, y nuevamente llega al caso anterior de que estoy sumando dos números que tienen distintos signos, ¿ya? Condición número 2. ¿Qué pasa si es que A es positivo y B es negativo? O sea, mi A de n a la menos 1, o sea, la posición n menos 1, vale 0, y B de n menos 1 vale 1. ¿Ya? Eso es cuando yo, por ejemplo, tengo el caso de 5 menos 6, que esto es el típico que se transforma en 5 más 6, ¿ya? Este caso siempre me va a dar un número positivo, si se dan cuenta, porque como que el menos con el otro menos se cancela. Entonces aquí vamos a tener problemas o un error si es que S de n a la menos 1, o sea, el número de más a la izquierda del resultado, es negativo. Entonces acá hay overflow, hay overflow si es que tengo un resultado negativo. Y ahora, el último caso, si es que A es negativo ahora y B es positivo, ¿ya? O sea, A de n menos 1 vale 1 y B de n a la menos 1 vale 0, que este, por ejemplo, sería el caso de menos 6 menos
5, ¿ya? Este caso, como que uno suma los negativos, ¿cierto? Como que al final te va a quedar, como que uno lo pescara así como si los dos números fueran positivos y le pone un menos antes, entonces te va a quedar menos 11, que este número siempre va a ser menor a 0, porque yo a un número negativo le estoy sumando otro número negativo, ¿ya? Acá voy a tener overflow si es que el resultado me da positivo, porque como que no hace sentido que si yo a un número negativo le sumo otro número negativo, me dé positivo, ¿ya? Preguntas hasta ahora. ¿Alguien se quedó como pensando en alguno de las condiciones que se da? ¿No? Ya. Entonces ya tenemos establecidas 6 condiciones como para determinar si es que hay o no hay overflow, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Lo que vamos a hacer va a ser hacer la tabla, ¿ya? Entonces lo que ponemos son las variables de entrada y nuestra variable de salida, ¿cierto? Ahí. Ya. Ahora lo que hacemos es rellenar con las posibles combinaciones. Si ahora se dan cuenta, tenemos 2 elevado a 4, que son 16, ¿ya? Entonces, muy rápido voy a rellenar como las condiciones, y de ahí las vamos a ir como diciendo si es que hay overflow o no en ese caso. Entonces partimos con 0. Yo siento que no van a alcanzar los números, a ver. A ver. Ya, bueno, voy a seguir después con el resto de la... Lleguemos hasta acá, y ahí voy a seguir con el resto de la tabla. Ya, veamos. Si es que el número que estoy sumando es positivo. Ah, ya, veamos con el tema de las operaciones. Ah, a lo mejor ¿saben lo que voy a hacer? Sorry, que quiero que como que lo entiendan lo más fácil posible. Pongamos todo la suma primero. 4, 5, quería hacerlo todo más chico. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Entonces. Ya, veamos el tema de la suma primero. Si es que yo tengo, si es que yo estoy sumando y veamos primero si yo tengo dos números positivos, después yo tengo uno... a ver. Ya. ¿Qué pasa si estoy sumando dos positivos y obtengo positivo? ¿Hay overflow o no hay overflow? ¿No? Muy bien. No hay. Si yo estoy sumando dos positivos y obtengo negativo, ¿hay overflow? Sí. Sí. Ya. Si ahora yo tengo dos negativos y el resultado es positivo, ¿hay overflow? Sí, ¿cierto? Si yo tengo dos negativos y el resultado es negativo, ¿hay overflow? No, porque estoy como dentro de, como que me hizo mucho sentido lo que decía Diego, creo que como del reloj. Ahora empiezan a ver las combinaciones, y se acuerdan que dijimos que si es que están combinados, si es que están combinados, en ningún caso vamos a tener, porque no tenemos la restricción de que sí pase. Entonces tenemos 1, 0, con un 1, con un 0, con un 1 y con un 0. Ya, entonces en todos estos casos no hay overflow. ¿Por qué? Porque tenemos que, estoy sumando dos números que tienen distintos signos. Entonces no me importa el valor del resultado, siempre el overflow va a ser 0. ¿Ya? Ahora para el caso de la resta. Ya.
Para el caso de la resta, si yo tengo dos números positivos y el resultado es positivo, ¿hay overflow? No, porque dijimos que al final si yo tengo dos números iguales, no hay overflow, ¿ya? Entonces saquemos esos al tiro, como si yo tengo 1 y 1 y esto me da 0, también da 0. Si yo tengo un 0 y un 0 y esto me da 1, también no hay overflow. Y si yo tengo un 1 y un 1 y esto me da un 1, tampoco hay overflow. Ahora viene como la parte más difícil. Si yo tengo uno positivo y otro negativo, o sea, tengo, por ejemplo, uno negativo y otro positivo, -6 menos 5, ¿ya? Y el resultado me da positivo. ¿Hay overflow? -6 menos 5, piensen. ¿Cuánto tiene que dar? 11, menos 11. Y estoy diciendo que es positivo, entonces sí hay overflow. Ahora, al revés. O sea, si tengo uno negativo y le resto uno positivo y me da uno negativo, ¿hay overflow? No, ¿cierto? Porque como que eso es lo esperado. Ahora si tengo uno positivo y le resto uno negativo, o sea, 5 menos 6 y me da uno positivo, todo está ok porque como que sigue la lógica. Y si yo uno positivo le resto uno negativo y el resultado me da negativo, o sea, 5 menos 6 y me da menos 13, no sé, claramente acá hay un problema porque no estoy respetando los signos. Ya, preguntas. ¿O quedó claro? ¿Se entendió también la distinción entre lo que es un overflow y cuando ocurre un carry? Asumo que sí. Ojo que en el overflow tiene que ver con los números con signo, ¿ya? Por eso si se dan cuenta, el carry como los números sin signo, como la magnitud del número, que como que no estoy representando el número que realmente quiero porque me faltan bits, ¿ya? Uno coloquialmente se refiere como un overflow del número porque se te acabaron los bits, no sé si coloquialmente, pero también se habla de eso, pero quiero que les quede súper claro que este overflow de acá va a ser un flag, que después lo van a ver, que es cuando ocurren como inconsistencias con el signo, cuando uno está tratando con números enteros, ¿ya? Ya. Ahora viene el otro ejercicio. Chuta, a ver, ¿dónde está esto? Ah, no, acá, adelante. Ya. Sorry. Ya, este ejercicio, antes lo voy a leer y de ahí vamos a ir a hacer un repaso de los componentes, porque esto como que es un poco distinta la materia, se aplica lo mismo, pero es un poco ya más elaborado en el sentido de que ya no estoy pensando solamente en tablas de verdad y en componentes o en compuertas, sino que en agrupaciones de compuertas que me generan un componente. ¿Ya? Dice, diseña un componente de 4 bits que según una señal de control multiplique o divida el valor de 4 bits de entrada solo por 2. ¿Ya? Entonces, vayamos un poco como a un repaso de los componentes. Ya. ¿Se acuerdan de esto que vieron en clases? Que está como el half adder y que yo con 2 half adder formo un full adder de un bit, y que después, como por ejemplo, para formar un un adder de 4 bits, tengo que como que componer, por así decirlo, 4 full adders de un bit. ¿Se acuerdan lo que hace un adder o quieren que lo repase como en detalle? Ya. Rápidamente lo voy a repasar, ¿ya? En el half adder de un bit tengo 2 entradas, ¿ya? Y entonces la idea es que la idea que ustedes tienen que pensar es como cuando yo estoy sumando, por ejemplo, 10 más 11 en binario, ¿ya? El half adder lo que ve es una suma como así, vertical de un bit, ¿ya? Entonces dice, el A va a ser un 0, el B va a ser el 1, ¿ya? Y tengo un carry y una salida, ¿cierto? En este sentido, tengo un XOR que dice 0 y 1. ¿Cuál es el XOR de 0 y 1? Es 1, porque como que o A o B es 1, entonces esto vale un 1, y mi salida va a ser un 1,
Y acá en este caso no tengo carry porque como esto vale 0 y esto vale 1, el carry vale 0. Si es que los dos hubiesen sido 1, el carry es 1. Lo que hace esto es que incorpora dos half adder para que, como que yo voy a tener un carry inicial, yo primero voy a sumar 2 bits, ¿ya? Como lo sumé antes, como 0 y 1, por ejemplo, 0 y 1, y el resultado de acá se lo va a sumar al carry que viene. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es cuando, si yo estoy sumando un 1 más 1, por ejemplo, que acá me dio 0, y acá me da un 1, y ahora estoy sumando un 1 más 0, yo estoy haciendo esta suma de acá, que estoy sumando un 1 más 0, que esto es un 1 y un 0, por ejemplo, y el resultado acá me da un 1, sin considerar el carry. O sea, acá el resultado me da un 1, pero venía un carry de la suma anterior, que es ese carry que va a entrar por acá. Y entonces cuando yo estoy sumando un 1 con un 1, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar que el resultado va a ser un 0, porque en el XOR un 1 con un 1 me va a dar un 0, y voy a tener un carry out de 1. Y acá al final lo que va integrando es que como que voy pasando eso por cada una de las sumas para que yo logre sumar, por ejemplo, 10, 11 más así. Entonces como que sumo esto, meto el carry de acá, sumo esto, así. Ya, esa es la idea por detrás. Entonces eso es para el tema de la suma. Después como que lo que se ve es el tema del subtractor, que ocupa la misma lógica de la suma, porque al final acuérdense que cuando nosotros tenemos A menos B, nosotros lo vemos como A más, o sea, no, mentira. Sí, A menos B, A más menos B. Entonces sacamos el complemento de 2 de B y se lo sumamos a A, ¿ya? Entonces va a ser lo mismo, pero para calcular el complemento, si se acuerdan, yo tengo que primero hacer como un NOT de cada uno de los dígitos de adentro del número y le tengo que sumar un 1. Entonces por eso el carry es 1 y cada vez que entra un B, pongo el negativo del B. Entonces eso lo que hace es que está restando A menos B. ¿Ya? Veamos. Ahora, un MUX. Esto es importante para el ejercicio. Un MUX lo que hace es que yo tengo dos posibles entradas y tengo una señal de control. ¿Qué es la señal de control? La señal de control es como cuando decimos que ya, si S vale 0, yo voy a dejar pasar a A0, y si S vale 1, voy a dejar pasar a B0. ¿Ya? ¿Por qué funciona así? Porque si se dan cuenta, si yo tengo un 0 acá, el 0 al pasar por el NOT va a llegar a un 1. Y el resultado que va a salir de acá va a ser el AND entre esto y esto. Si es que acá hay un 1, va a pasar un 1. Si es que acá hay un 0, va a pasar un 0, pero que sigue siendo el mismo resultado que hay acá. En cambio, si acá es 0, esto de acá siempre va a ser 0 porque ese de acá es 0. ¿Se entendió cómo funciona un MUX de un bit? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, como que yo de acá al final, como que les puse como en colores, como de a dónde viene como un bit MUX, y después eso yo lo compongo con la misma señal de control y le voy agregando valores, como que puedo hacer que en vez de que yo tenga un solo bit, elegir como entre dos posibles resultados. Yo tengo A y tengo versus B, y entonces M toma el valor A si es que si S vale 0, y toma el valor B si S vale 1. ¿Ya? Porque ahí se tienen que fijar como en qué componente está el negativo para saber cuál es el 0, ¿cachai? Entonces acá está relacionado al A, entonces yo sé que es así. Ya. Después, bueno, se hace como una composición un poco de lo que había como de un sumador, tengo un restador, y lo que yo voy a hacer es que si yo tengo A y tengo B, y los dos van a pasar por los dos componentes, entonces yo acá voy a tener el resultado, a ver, como no, con otro color, acá voy a tener el resultado de A más B, y yo de acá voy a tener el resultado de A menos B. Entonces yo calculo los dos, que acá entra A menos B, y acá entra A más B,
y lo que yo quiero como que al final es que yo acá voy a elegir el resultado dependiendo de lo que yo quiero, ¿ya? Como que, por ejemplo, no sé, el semestre pasado a nosotros nos hicieron hacer como para el proyecto, que ustedes ya no tienen proyecto, como una calculadora, ya que tenía que calcular distintas operaciones. Entonces lo que uno va haciendo por detrás es hacer esto, como cada componente te calcula un resultado y después con un MUX uno elige como qué resultado darle al usuario. Es como súper ineficiente igual, porque uno como que calcula todas las cosas, ¿cachai? Pero esa es como la idea por detrás, como yo acá saco un número de acá, saco un número de acá, y elijo cuál sale con este S de acá, ¿ya? Ya, y lo último, el muy MUX aguanta solo 2 opciones o más. Ah, ya. Ojo que acá el MUX como que es de un bit, ¿ya? Puede ser que el MUX tenga, por ejemplo, no sé, pues que el S, se les voy a mostrar al final como con la ALU, la alcanzaron a ver en clase, ¿o no? La ALU tiene 8 opciones, las que vimos, ¿ya? Entonces el S puede tomar el valor 0, 1 o 2, ¿ya? Entonces, como tenemos 3 opciones, ¿ya? Como esto en 2 en decimales, ¿ya? Pero como que uno lo debería escribir en binario. Como que al final lo que yo voy es como que uno tiene 3 opciones y puede ser onda 000, 001. Como tiene 3 variables, tiene 8 opciones particulares y uno podría elegir entre 8 opciones, ¿ya? Entonces, no es necesariamente como entre 2 opciones nomás, cuando uno, sí, ahí la Connie está contestando, como siempre al final que uno tiene este componente de un bit MUX, porque eligen de a un bit, pero se van componiendo según las necesidades que uno quiera, ¿cachai? Ya, y lo único que me falta explicar es el tema de los shifts, que al final la idea, como para que ustedes entiendan, es que cuando yo hablo de un shift left, quiero hablar de una multiplicación por 2, y un shift right es una división por 2, ¿ya? Como que piénsenlo como que si yo tengo, cuando uno está como trabajando como con 10, 100, etcétera, como que si uno multiplicaba por 10, como que le agregaba ceros y dividir por 10 era como correr la coma, es un poco lo mismo pero en binario. Entonces si yo tengo el número, por ejemplo, A, B, C, D, y yo le aplico un shift left, lo que me va a quedar es que voy a mover cada posición a la izquierda, ¿ya? B, C, D, y voy a agregar un 0 en el bit menos significativo, como que relleno con ceros a la derecha, ¿ya? En cambio, o sea, A, B, C, D, le aplico un shift right, lo muevo hacia la derecha, entonces esto me va a quedar 0, A, B, C, ¿ya? ¿Se entiende el tema de los shifts? Porque esto es como lo que tenemos que hacer en el ejercicio al final, ¿ya? Disculpa, el rotate, Ya. Sí, o el sea, rotate, ¿de la qué te idea es sirve como como que ya yo no no quiero multiplicáis? perder bits. ¿Perdón? Dale, Gonzalo. No, que decía como, o sea, si es que queréis multiplicar o dividir, pero lo rotáis como que dejaste de multiplicar y dividir, ¿o no? Sí, por eso como que el shift y el rotate son 2 operaciones distintas, ¿ya? Como que Ya, la perfecto. multiplicación por 2 es solamente el shift. Porque claro, obviamente cuando haces rotate te cambia el valor totalmente numérico porque es una cuestión posicional. El rotate es como que si no quiero perder, como que literal hago como un así, y acá yo pondría el D, ¿cachai? Como hago una rotación. Esa es la idea. Y lo último que quería decir, onda, es el tema como de la ALU, que al final compone varias de las cosas que ya han visto. Igual generalmente uno lo va a ver como una caja negra, y acá está el tema de la pregunta que hacía Francisco, como de que el S no necesariamente tiene que ser solamente 0 o 1 y tener 2 opciones, sino que puede tener varias dimensiones, como ser como un bus de datos. Entonces yo puedo tener muchas posibles como soluciones, por así decirlo. Como que M tiene muchas opciones. Puede salir la suma, la resta, el AND, el OR, el NOT, XOR, Shift Left o Shift Right. ¿Ya? Ahora, el tema del ejercicio. Me dicen que quiere que haga un componente de 4 bits, o sea, tiene 4 bits de entrada,
y que multiplique o divida por 2, ¿ya? Según una señal de control. Entonces acá nos están diciendo que tenemos un S, y como tenemos dos opciones, que es multiplicar y dividir, vamos a decir que multiplicar va a ser 0, dividir va a ser 1. Entonces, de alguna manera nos están diciendo el tema de que ocupemos un MUX, ¿ya? Entonces, más o menos como que la lógica que se sigue es, pensemos como ya, primero para multiplicar. Para multiplicar, como dijimos, existían los shift left, ¿ya? Entonces tenemos que crear como un componente que la idea sea como representar el shift left. Entonces, dado que si yo tengo A, B, C, D, un shift left me quedaría B, C, D, 0, ¿ya? Como que el componente por detrás que yo hago es que, si lo piensan, como que voy a tener un A3, A2, A1 y A0, que son cada bit que forma como mi entrada A, ¿cierto? Y voy a tener como mi salida, voy a tener 4 salidas. Voy a tener A3', A2', A1' y A0'. ¿Ya? Entonces este componente, ¿qué es lo que va a hacer? Si se dan cuenta, yo siempre voy a tener esto de acá 0, pero lo voy a representar con un AND, o sea, con un AND entre un 0 y este A3 que como que se va, o sea, como que desaparece, ¿ya? Y esto me va a dar esto de acá. Entonces, como que esto siempre me va a dar un 0, entonces ahí tengo cubierta la parte de que siempre me termina en 0. Y para todo el resto, si me doy cuenta, como que me corro uno hacia la izquierda. Entonces, este de acá se va para acá, este de acá se va para acá, este de acá se va para acá. Y esto me queda a mí shift left. ¿Se entiende cómo quedó el componente shift left? Como que la idea es que yo literal muevo una posición a la izquierda y relleno con un 0, pero este 0 como que no hago que aparezca de la nada, sino que como que hago un AND entre esto y el 0, que siempre va a ser 0. Ahora, ¿Por qué no puedo solamente poner que el A0 salga un 0 y ignorar completamente el A3? o sea, sí, perfectamente lo podría hacer así, en verdad. Como que esto lo hice así para que no quedaran como cables sueltos, por así decirlo, ¿cachai? Como de que tenéis como, porque tú podéis partir esta cuestión como de 0, pero como que te quedaría el A3 como sin nada, ¿cachai? Pero cumple exactamente el mismo rol, como que tú acá podrías haber puesto un 0 nomás. Como ¿Pero ¿y es acá. algún problema que me queden cables sueltos? ¿O es indiferente? No, o sea, como que, según yo, la idea es como que se trata de que no, pero tengo entendido de que como que no es tan terrible, ¿cachai? Ya, perfecto, Como que gracias. podríais olvidarte de este camino y que sea solamente un 0. Ya, perfecto. Y ahora para el shift right, que va a ser como la división por 2, hacemos la misma idea, pero al revés, como que vamos a tener nuestro A3, A2, A1 y A0, y A3', A2, A'2, A1' y A0'. Esto va a ser mi shift right. Y ahora el que parte con 0 va a ser el de acá, entonces como que yo hago el AND con un 0, ¿cierto? Y el A0. Y el A3 se va al A2', el A2 se va al A1' y el A1 A0'. Y así me queda el shift right. Entonces ya tengo mis dos componentes hechos, que me calculan como el resultado. Si es que yo quisiera, si me pidieran como cada uno por separado, yo lo tuviera listo. El tema es que me dicen como, yo quiero un componente que si yo le digo onda 0 me dé la multiplicación, y si yo le digo 1 me dé la división. Entonces hay que juntarlos adentro como de un cuadrado más grande y ponerle un MUX para que me dé como al usuario como el resultado que él espera, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es literal, vamos a ver, como que quiero como, ay, no, ahí. Ya, es que como que quería tratar de darle vuelta, pero no sé cómo se hace. Si es que yo tengo como mi gran componente, ¿ya? Yo voy a tratar el MUX,
no sé si qué prefieren, que lo haga como con un MUX detallado o como un MUX como una caja negra, o como literal quieren ver como exactamente cómo se hace. Porque igual de repente puede quedar súper desordenado. ¿Entendieron bien el MUX o lo quieren ver de nuevo? Cajita negra, ya, perfecto. ¿Podría Ya, igual mostrarlo es la para solución. tomarle un pantallazo? ¿Qué cosa? ¿Podría mostrarlo de nuevo para tomarle un pantallazo? Obvio, perdón. Vale, gracias. Es que te juro que me da vergüenza mis dibujos feos, como que después vean los que están mucho más bonitos como en el PDF, que apenas termine la ayudantía se los subo. Ya, lo voy a tratar como una caja negra en el PDF con solución. Véanlo si es que les quedó más duda del MUX, porque ahí está detallado como cada cable, cada AND y cada como OR, ¿ya? Entonces la idea es que me están diciendo que va a entrar mi A3, A2, A1 y A0, ¿ya? Yo voy a tener como las dos componentes que acabamos de crear, nuestro shift left, nuestro shift right, ¿cierto? Y después acá vamos a tener un MUX de 4 bits, ¿ya? Donde a este MUX le va a entrar como una señal S, ¿cierto? Que es la señal de control. Y de acá va a salir uno que va, o sea, mentira. De acá va a salir, van a salir 4, que va a ser como mi out 3, out 2, out 1, out 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo unimos? Como que esto va a tener que entrar tanto a este como a este. Este va a tener que entrar tanto a este. A ver, como volar si lo hago como con colores distintos. Tanto a ese como a ese. Después este de acá entra a este y a este. Y este de acá entra a este y a este. Y de acá vamos a tener que van a salir déjame pensar. Lo podemos tomar como un bus de datos. Como que de acá va a salir como una cuestión de 4 bits. De acá va a salir una cuestión de 4 bits. ¿Cierto? Y acá voy a tener como un bit, un bit, un bit, un bit. Lo podría haber visto, no quiero llenarlos de cables, pero técnicamente de acá podrían haber salido 4 y los meto los 4 acá 4 y meto los 4 acá, y como que salen 4 al final. Tengo 8 opciones y elijo 4. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguien le quedó? Ya, bacán. Ya, entonces esa es como la idea, ya, como de que en verdad van a ir viendo como el funcionamiento de adentro de los componentes, los detallan, y después los van a ir agrupando como en cosas más abstractas, como las van a tratar como caja negra, y ahí ven el comportamiento que les importan las entradas y las salidas. Y claro, y acá como que lo importante es ver como, si después ven el tema de la solución, van a ver que como yo tengo acá como los AND, al S cuando vale 0 está conectado el shift left, ¿cachai? Como que este va a ir al tema como, como que este se va a conectar a este, y con el S va a ir conectado como con el NOT, cosa de que sepa de que cuando S vale 0 voy a estar multiplicando, cuando S vale 1 voy a estar dividiendo, ¿ya? Se los voy a dejar así como si alguien le quiere sacar pantallazo, ¿no? Antonia, Dime. después de que le saquen pantallazo, ¿puedes volver a cuando definiste el shift left y shift right? Sí, obvio. ¿Queréis que lo como que repase de nuevo? No, es que ¿O tengo lo una queréis duda. copiar? ¿Entendí? Sí. No, es que esos dos ceros que pusiste ahí en el AND, ¿de dónde vienen? ¿Sí? ¿De qué Nosotros cable? lo definimos como un 0, ¿cachai? Como que existen opciones que uno, como que es difícil explicarlos como de que al final tú lo conectaste a esto de alguna forma con una señal que es como intermitentemente 0, ¿cachai? Como, o que no tiene como corriente.
¿Y así se dibuja? ¿Como un palito con el 0? Sí, Ah, ya. Sí. pero esa es como la idea. Antonia, Dime. que nos estamos pasando, ya estamos pasados en el tiempo. Ah, ya. Chuta. Para ello creo hacer una ronda, la última ronda de dudas, por si a alguien le quedó alguna duda de algún ejercicio. Ya, bacán. Y Y eso, bacán. voy a terminar la grabación y eso. O sea, A mí yo como tengo más tiempo por si alguien se quiere quedar haciendo preguntas, pero claro, como dijo la Connie, dejar la última ronda de preguntas de la ayudantía y para terminar la grabación y empezar a procesar que se grabe. O sea, se suba. Yo tengo una duda, que es Dime. que entonces el overflow, después más adelante en clase vamos a ver como los nombres específicos para cuando hay un overflow, cuando perdemos como bits, y un overflow cuando hay inconsistencia. Solo vamos a ver Ya, más como que, sí, a lo que me refería era que como, a ver, espérate, que como que siento que es mejor. ¿Se ve ahí sí? ¿Me veo? Sí. Como, ya. Como que la idea de esto es que, como que el overflow, uno lo entiende como, o sea, al principio yo lo vi como cuando se te pasan los bits, ¿cachai? Como que uno tiene onda 3 bits y onda tenía un poco como el tema de como, de que sumando te generó un carry y tenéis como de que como que tú un número que si tú tienes 3 bits para representarlo, necesitáis 4, como que eso se conocía como overflow, ¿ya? El tema es que existe como una flag, que después van a ver el tema, como, mira, en la ALU, después van a ver como que la ALU va a tener unas flags que son como de que, como unos códigos que te muestran como cuando pasan ciertas circunstancias o ciertas combinaciones de cosas, ¿ya? Y el problema es que cuando uno tiene overflow, porque la ALU, ¿qué pasa? Funciona con números enteros, ¿cierto? Entonces tienen signo. Entonces te pasan estas como discordancias como con el signo, que algebraicamente no te hacen mucho sentido y como que te va a tirar un resultado nada que ver. Entonces, por eso está como flag de overflow que te dice como cuando los signos, cuando las operaciones de elementos con signo no corresponden al signo que debería ser. Perfecto, ya. O sea, y lo último, que eso de los Dale. signos, los números enteros siempre se van a escribir con el 0 o el 1 en la posición n-1, como no me queda tan Sí, claro. esa es la idea. Ya, o sea, el 2, por ejemplo, que siempre me ha confundido eso, como se escribe 1-0, ¿no? 10, pero ahí no tiene el bit de signo. O sea, ¿se entiende? Como que... ¿Cuándo se usa? Sorry. Es que no, como que al final lo que tenéis que pensar es que es como, ya, es súper abstracta la respuesta que te voy a dar, ya, pero como que uno deduce el número que uno está viendo de una secuencia de bits según cierto como por así decirlo, como criterio de cómo los leer, ¿cachai? Como que si tú me decís como el 0, 1, 0, ¿ya? Yo eso ¿Ya? lo puedo leer como 2 positivo, ¿ya? O lo podría leer como, porque si yo te digo como solamente el 1, 0, en vez del 0, 1, 0, yo se lo podría leer como el menos, o sea, como en el complemento de 1, por ejemplo, me queda como el menos 0. No sé si se entiende. Como... Sí, por eso, esa es mi duda. Me tienen que decir cómo leer el número. Sí, te tienen que decir cómo leer el número. Como que no es un obvio, ¿cachai? Como te tienen que como determinar cómo tú vas a interpretar la secuencia que te dan. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el left shift y no sé, sumar el número consigo mismo, por ejemplo? ¿O es como para hacerlo análogo al right shift? Como de multiplicar por 2, te debería dar lo mismo, creo. O sea, como que me hace sentido que te debería dar lo mismo. ¿Cachai? Como... Estoy casi segura, podemos comprobarlo si queréis, mira. O sea, tiene que dar lo mismo porque... No, sumar por... Sí, como que nunca lo hubiese pensado, pero sí, como que te debiese dar lo mismo. A ver, veámoslo. Por ejemplo,
si yo tengo el número 1011, ¿ya? Si yo le aplico un shift left, ¿me dijiste? ¿Sí o no? Ujú. Me va a quedar 0, 1, 1, El 0. teléfono se está compartiendo, creo. Ah, chuta. Qué raro, ¿no? ¿No se ve? Ahí está. Ahí sí. Ah, no. ¿No? Es como que se actualizó tarde delante cuando lo sacaste. ¿Ahí? ¿O no todavía? No todavía, pero igual te iba siguiendo, si quieres como explicando. Qué raro. A ver, ahí está. Ah, es que como que se me había bloqueado, entonces como que se dejó de compartir, yo creo. ¿Ahí sí? Ah, sí, ahí sí. Claro, ¿cachai? Onda, ahí sí. Ya. Entonces, si yo tengo el 1011, si yo le aplico un shift left, me queda este número, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, si es que yo el 1011 lo sumo con 1011, me da 0 con un 1 acá, 1 más 1, 0 más 1, 1, y acá un 1 y un 0 y un carry de 1. Me da el mismo número, ¿cachai? Ya. Pero no hay ninguna diferencia entonces. No, al parecer no. Ah, ya. Y lo otro que te quería Depende qué te preguntar, gusta más. Si queréis ver cómo mover dígitos de un lado para otro, te gusta más sumarlos. ya, como que si es que nos llegan a hacer como construye esto, igual podría, por ejemplo, elegirlo. O en esto o en otro caso, como no es que tengamos que usar uno sí o Ah, sí. claro, o sea, perfectamente tú podrías haber hecho en vez de una multiplicación con un componente de shift left, hacer como una suma repetitiva, pero puede ser mucho más difícil igual, ¿cachai? Ya, Como que tiene más variables ese punto de vista, si lo pensáis, porque una multiplicación se escribe como una suma repetitiva, pero tenéis como cuántas veces estoy sumando, tengo que ir como contando eso. O sea, hasta lo que han visto ahora, siento que es difícil verlo así, ¿cachai? porque estaba pensando un Pero poco como después como generalizar van a por agregar el qué. tema de las subrutinas y eso, y ahí lo van a poder ver de esa forma. Ah, ya, bacán. ¿Se escucha? Sí. Sí, Lo perfecto. último es Dime. que pasa una pregunta muy Barça porque ni siquiera he leído el enunciado, pero ¿hay alguna forma de entregar la tarea con la PDF, Word, no sé? No sé, yo temas de formato como que no me manejo, Ah, pero igual el profesor dijo que mañana, la clase de mañana, toda la parte inicial va a ser como leer o sea, como responder dudas de verdad. enunciado y cualquier pregunta que tengan. Entonces, recomiendo que mañana vayan a la clase como, por lo menos a la primera parte, y que lean el enunciado antes, como para aprovechar esa instancia de dudas. Ya, bacán, gracias. Eso. Ya, a ver, voy a cortar la grabación.